Esta es la práctica de archivos. Ya tenemos nuestro proyecto descargado. Entonces vamos a descomprimirlo. Primeramente vamos a mostrar los resultados y luego vamos a explicar el código. Entonces primeramente vamos a ver el diagrama entidad de relación. Prácticamente es el mismo que subió el auxiliar. Entonces es el mismo modelo. Acá están los resultados y el total de datos para confirmar. Entonces vamos a ejecutar nuestro archivo desde el punto bat y eh, ver los resultados. Entonces nuestra base de datos y nuestros usuarios ya están creados. Entonces luego vamos a explicar eso. Primero vamos a ver los resultados de las tablas. Location 667, Geoname 31050, Country Code 257, Type Status 2, Project 5881, Currency 1, Transaction 11343, Level 1 61243. Entonces esos serían los resultados de las tablas. Ahora vamos a ver los resultados de la consulta. Primera consulta: ¿cuántos proyectos iniciaron en el 2011? 337 proyectos. ¿Cuál fue el proyecto de mayor duración? Sería SPSD Sub PL IDAREF con un total de días de 8692, una fecha de inicio en 1995 y una fecha fin. Esta sería la fecha actual. ¿Qué pasó acá? Este campo de la fecha final en el archivo CSV hay unos archivos que son nulos. En este caso es nulo. Juan de Dios dijo que, por ejemplo, en las fechas que no trajeran fin, se tomaba la fecha actual. Entonces acá se tomó la fecha actual. Luego lo vamos a ver en el código cómo se hizo esta parte. ¿Cuál fue el proyecto de menor duración? Entonces acá es Public Sector Reform Adjustment Loan 02 Project con un total de días de 29, fecha de inicio en el 2002 del 7 del 2 y fecha fin actual 2002 7 del 31. Este terminó el mismo mes, entonces por eso solo tiene 29 días. Top 5 de países con más proyectos asignados: está China con 233, India con 224, Brasil con 203, Guatemala con 151 y Vietnam con 140. Top 5 de países con menos proyectos asignados: está Vanuatu 1, Antigua y Barbuda 1, Swaziland 2, Turkmenistán 2, Marshall Islands 2. ¿Cuál fue el proyecto con más costo? Sería Economic Reconstruction Loan con una cantidad que no sé decir, pero es esta. ¿Cuál fue el proyecto con menos costo? Acá hay tres proyectos que tienen el valor de cero, entonces por eso se mostraron los tres resultados que son Emergency, Monrovia Urban, ET RADSEC y L Restructs punto no sé qué con cero. Todos estos tienen un valor de cero, entonces son los proyectos con menos costo. Un top 5 de proyectos más costosos: está Economic Reconstruction Loan, SCOM Investment Support Project, Special Structural Adjustment Loan, Structural Adjustment Loan y Structural Adjustment Loan Project 02 Second Series. Costo total de todos los proyectos con otra cantidad que no sé cómo se menciona, pero es esta. Y top 3 de transacciones más costosas de RE East. Todas fueron en el 2010. Y el monto, acá está el monto de mayor a menor en un top 3. Entonces esos serían los resultados de las consultas y las tablas. Entonces ahora vamos a explicar el código. Primeramente que nada, para crear la base de datos y los roles, si nos podemos dar cuenta en la carpeta que es root, que esta no la ejecutamos porque ya teníamos creada la base de datos y los usuarios y no es necesario. Entonces acá nos logueamos con root y accedemos a creación.sql, que sería este.
Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente es eliminamos la base de datos, la creamos, eh, luego eliminamos los usuarios si existen, luego creamos, por ejemplo, primeramente el administrador con su contraseña y le asignamos los privilegios. En el caso del administrador le asignamos todos los privilegios. Actualizamos privilegios, luego creamos el usuario empleado. En este caso, los privilegios que se le van a asignar son el de seleccionar, el de crear tablas temporales y vistas, si en dado caso se necesitara auxiliares para una consulta, y actualizamos los privilegios. Eso sería todo por lo que es el root. Entonces ahora sí ya vamos con lo que es la base, lo de la práctica. Entonces, si nos podemos dar cuenta, acá primeramente nos logueamos con administrador y llamamos al archivo control.sql asignado en la carpeta administrador. Entonces nos vamos acá y en el archivo control.sql, ¿qué es lo que contiene acá? Acá contiene todos los pasos para llenar nuestra base de datos. Entonces primeramente hacemos una eliminación de la base de datos. Entonces acá eliminamos todas las tablas si en dado caso existieran con if exists. Entonces un drop table de todas las tablas y nada del otro mundo. Luego vamos a crear nuestra base de datos principal. Entonces acá vamos a crear todas las tablas. Acá están todos los create, llaves incrementables para cada tabla y con sus respectivas asignación de llaves foráneas. Por ejemplo, en GeoName acá creamos una variable ID location para relacionar esa tabla con esta tabla. Entonces acá tenemos ID location y relacionadas por llave foránea. Así están todas nuestras tablas principales y a todas les asignamos el valor correspondiente, años, date, decimal, int, etcétera. Esto sería todo por la creación de nuestra tabla principal. Luego acá nos dice que vamos a crear las temporales. Entonces vamos al archivo de temporales y lo que creamos aquí es las tablas temporales. ¿Cuál es la diferencia entre una tabla temporal y una normal? Que la temporal al finalizar sesión se elimina todo lo que es la tabla y la información que contiene. Por ejemplo, al terminar la sesión de administrador, estas tablas temporales van a dejar de existir. Entonces aquí se crean create temporary table si no existe. Entonces acá están todos los datos que contienen correspondientes a los CSV. Y si se pueden dar cuenta, acá están las 6 tablas temporales correspondientes a los 6 archivos CSV, cada uno con sus datos. Entonces, esto sería por todo, no nada del otro mundo. No llevan ni llaves primarias, ni llaves foráneas, nada. Entonces, ya tenemos estas 3. Entonces, ahora vamos a los archivos de control, que están en nuestra carpeta de archivos de control. Y vamos a seleccionar nuestros archivos, explicar un poco. Por ejemplo, acá sería un load data local infile, que serían para leer el archivo donde se localiza el archivo CSV. Aquí utilizamos rutas relativas. Entonces delimitar qué separa cada valor. En el caso de este son tabs, tabuladores, donde termino una línea, en este caso con un salto de línea. Vamos a ignorar la primera línea, que es el de encabezados, y acá es correspondiente a cada valor de nuestra tabla temporal. Algo que acá es igual. Y en este acaba de mencionar, por ejemplo, este trae campos que están que traen este valor separados están almacenados dentro de comillas. Entonces solo le damos un enclose by y con eso ya obtenemos el valor correctamente. Esto por si dentro del valor tuviera comas. Entonces acá tenemos comas, entonces nos va a obtener un valor incorrecto. Entonces con esto nos aseguramos de que eso no pase.
También el archivo trae fechas, pero las fechas no trae el formato que utiliza MySQL. Entonces lo que se hace es que se convierte acá el valor que trae el CSV, le asignamos el formato que deseamos y entonces ya se lo asigna a nuestra tabla temporal de la manera correcta. Entonces eso sería todo por los archivos. Todo lo demás es igual, nada del otro mundo tampoco. Y entonces ya tenemos todos nuestros valores en nuestras tablas temporales. ¿Qué necesitamos ahora? Entonces llenar nuestra base de datos. Entonces eso es en llenado bd.sql, lo abrimos y acá tenemos todos los inserts con consultas a nuestras tablas temporales. Y group by para seleccionar datos no repetidos, por ejemplo acá el where para relacionar los IDs y poder obtener la llave foránea, por ejemplo de ID location. Acá tenemos de geonames y location. Por ejemplo en este que es el de country code hay un elemento que es no válido. Y con not like seleccionamos que cuando obtenga ese elemento no lo meta. O sea, not like y el valor. Y group by para no obtener valores repartidos. En este caso podemos usar un group by que los va a agrupar por nombre. Entonces nunca me va a traer un dato repetido. O podemos usar distinct que es un p.status. ¿Cuál es la diferencia? Por lo que yo noté es que por ejemplo un group by me va a agarrar distinto a solo un campo, mientras que distinct, por ejemplo, si lo pongo acá, me va a agarrar todos estos valores. Entonces no puede haber un dato repetido en cada, por ejemplo, no puede haber un dato repetido en este y en este a la vez. Entonces al hacer un distinct acá se me causa conflicto. ¿Qué más? Todos group by, etcétera. Nada del otro mundo de relación de llaves foráneas y la obtención de todos los valores. Por ejemplo acá dos llaves foráneas, project y geoname, que acá está. Y con eso llenamos nuestra base de datos. Con esto ya tendríamos todo lo que es el llenado de nuestra base de datos y con eso termina la parte de administrador. Entonces ahora nos vamos a la parte de empleados. Acá sí nos podemos dar cuenta, nos logueamos con empleados y seleccionamos empleados control. Acá qué es lo que tenemos, acá tenemos todo lo que es nuestras consultas. Por ejemplo acá seleccionamos cuál es la cantidad de valores que hay en cada tabla. Y acá empiezan nuestras consultas. Por ejemplo aquí hay un select count de start year que sea igual a 2011. El de las fechas que dije que iba a explicar. Por ejemplo acá para la resta de fechas usamos este método dateDiff. Y como el campo de fecha final puede ser nulo porque así están los CSV, entonces como dijo el auxiliar, si no existe entonces usamos la fecha actual. Entonces con current date si es nulo y si no es nulo, o sea trae un valor, usamos la fecha que trae y la fecha inicial. Entonces a este valor se le resta este y obtenemos el número de días que lleva el proyecto. Esta es la misma consulta, solo que ascendente, un top 5 de países con más proyectos asignados. Acá hacemos la validación de llaves foráneas, lo agrupamos por el ID del country code para que lo agrupe por país y lo ordene por cantidad de proyectos asignados a ese país de orden en forma descendente con limit 5 para obtener un top 5 de países. Acá lo mismo pero de forma ascendente. ¿Cuál fue el proyecto con más costo? Acá hacemos un limit de 1 ordenado por 2 que sería el total commitment, o sea el valor de cada proyecto. ¿Qué más? ¿Cuál fue el proyecto con menos costo? Acá para costo total de todos los proyectos sería una suma de total commitments y top 3 de transacciones con un limit 3. Eso sería todo. Acá están todas las consultas y gracias por su atención.